a grabar la sesión del día de hoy y comenzar para no perder nada de tiempo y aprovechar al máximo esta hora que vamos a tener para actualizarnos un poco y conocer más acerca de estas plataformas de interpretación simultánea y en qué están, ¿cierto? Primero algunos recordatorios, la sesión del día de hoy va a durar aproximadamente una hora. Vamos a determinar algo de tiempo al final para preguntas que puedan tener. De todas maneras, vayan dejándolas en el chat para que las vayamos marcando y así no se nos olviden, a ustedes tampoco se les olviden. Recuerden que no hay preguntas malas ni preguntas tontas, así que por favor asegúrense siempre de... Hay un problema con el audio, acá ahí. Asegúrense siempre de tratar de hacerlas todas cuando puedan. Pues cierren cualquier otra aplicación que pueda estar interrumpiendo su conexión a internet o haciendo que ésta sea más lenta. Y les recuerdo que, como es de costumbre, al final de la sesión les vamos a enviar un correo electrónico con la grabación en caso de que quieran verla nuevamente, y esta va a estar disponible hasta el 20, no, esa fecha no está bien puesta ahí, pero vamos a dejarla por 10 días disponibles para que la puedan disfrutar y ver las veces que quieran. Les recuerdo a todos que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram, un Facebook y también un LinkedIn, donde pueden estar conectados con nosotros y poder ver todas las actividades que estamos preparando. El día de hoy preparamos esta plataforma de interpretación simultánea remota, lo bueno, lo malo, lo futuro, en donde vamos a continuar un webinar que ya hicimos hace unos meses atrás, en donde presentamos algunas de estas plataformas y cómo se utilizaban hoy en día. Hoy día vamos a actualizar qué es lo que ha pasado después de todo este tiempo, y si hay algunas novedades o preguntas que ustedes tengan, estaremos felices de poder ayudarlas y responderlas. Hemos invitado a alguien que ya es una amiga de la casa, con la que hemos hecho ya varios programas juntos y es siempre un placer trabajar con ella. Su nombre es Katy Kaufman, que prácticamente ya no necesita introducción para todos los que nos siguen hace un rato, pero para los que no y están recién participando en nuestros programas, ella es una intérprete chilena-estadounidense cuya extensa trayectoria profesional se ha centrado en el ámbito jurídico, aunque también aborda materias que van desde la diplomacia, la economía internacional, las políticas públicas, la defensa y la informática. Es intérprete certificada ante los tribunales federales y el estado de Florida en Estados Unidos. Ha sido intérprete de planta en el Tribunal Federal del Distrito Sur, con sede en Miami, Florida. Es miembro de la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, AIC, y también de la Asociación Nacional de Intérpretes y Traductores Judiciales de Estados Unidos. Este año, hace un par de semanas atrás, recibió también el premio acá en Chile de traducción a la excelencia profesional, lo cual nos hace sentir también como chilenos muy orgullosos del trabajo y la labor que hace Katy. Katy, bienvenida esta mañana, gracias por estar conectada el día de hoy y junto a todos nosotros. Nada, bienvenida, te dejo frente a toda esta audiencia. Que estés muy bien, vamos adelante. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias, Renato, por esa presentación y qué rico ver a gente conectada desde tantos lugares. Bom dia, Brasil, Portugal. Gracias por también a quienes hablan portugués por acompañarnos. Y un cariño muy especial a Daniela de Villarrica. Saludos a mi mamá cuando la veas en la calle. Saludos a todos acá desde Washington, también estoy acá en Estados Unidos en este momento, así que les traigo saludos desde estas latitudes. Renato, voy a robarte la pantalla. Perfecto. Ahora sí, me confirma que está todo en orden y seguimos con lo nuestro. Estupendo. Entonces, la duda es, ¿no es cierto?, ¿qué nos espera en esto de las plataformas de interpretación simultánea remota o RSI por su sigla en inglés? Ha habido muchos cambios, ha pasado mucho, como decía Renato la vez pasada, hablé en forma bastante extensa de las características, las especificaciones de cada una de las plataformas que existían en ese momento. Pero, ¿qué sucede? Seguramente se estarán preguntando qué tiene que ver esta foto de Estocolmo. Fíjense en las palmeras, se nota claramente, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con Estocolmo? No es Estocolmo. Más bien, la pregunta es, ¿qué tiene que ver el síndrome de Estocolmo con el futuro de la interpretación? En realidad, nada. La foto
no es de Estocolmo, como pueden ver. La foto sí es de Miami y es una foto de antes. ¿Antes de qué? Antes de esto. Mi más profundo pésame para las víctimas de esta tragedia. Si hay algún familiar, sé que tenemos gente de México que se está conectando hoy. También, por favor, mi más profundo pésame y cariños. Y la gente de Miami, obviamente. ¿Qué tiene que ver esta tragedia de Champlain Towers? Esta foto del después. Esto es una tragedia, un desplome que se dio en la Florida hace pocas semanas y que ha estado bastante en las noticias. Como señalo, si hay alguien en el público que haya sido impactado por esto, mi profundo pésame. Pero nuevamente, ¿qué tiene que ver este incidente, el derrumbe de un edificio en Miami y el síndrome que se está dando acá, por lo menos en Estados Unidos, el síndrome de Champlain Towers, con el futuro de la profesión? Pues mucho. Porque tal como sucedió en esas torres en Miami, en Surfside, el futuro estaba a plena vista de los residentes, pero nada hicieron. En nuestra profesión también han habido muchos colegas que han adoptado la política del avestruz. Es decir, han enterrado de la cabeza en la arena, esperando que todo esto de la interpretación a distancia desaparezca y que podamos volver a la normalidad. Y en eso hay enormes similitudes con lo ocurrido en Surfside, en la Florida. Ahora, para quienes no manejan lo que sucedió ahí, en ese lugar el comité de administración del complejo sabía desde el 2018 que había problemas muy graves con la infraestructura y que habría que asignar recursos cuantiosos a los arreglos. Hubo mucha discusión. El comité renunció, vacilaron sobre la asignación de esos recursos. Y en definitiva, si bien reconocieron el problema, o sea, no tenemos un problema de negacionismo en sí, sino que la negativa fue a reconocer la urgencia de un problema existencial. Pero reitero, no su existencia. Queda claro entonces que en ese caso, como en tantos otros, resulta mucho más fácil hacer como la avestruz, esconder la cabeza cuando la cotidianidad marcha bien. Todo el mundo sabe que tarde o temprano habrá que, entre comillas, pagar el pato. Pero ¿qué significa temprano? Y la pregunta también vale en lo nuestro. Si bien existe la interpretación a distancia desde hace mucho, podríamos decir que en la pandemia llegó, perdón, a plenitud más temprano de lo previsto. Ya está. Pero como podemos ver, quedan algunas nubes. No está claro completamente aún para dónde va. Pues, sin embargo, aquí estamos. Lo que sí sabemos es que en estos 18, 19 meses o más de experiencia con la interpretación a distancia, con distintas plataformas, el sector ha crecido de manera explosiva. Creo que la última vez, es más que conté, había algo así como 17, 18 plataformas diferentes de interpretación simultánea remota. Y eso sin incluir a Zoom, que técnicamente no es una plataforma de interpretación simultánea, sino que es una plataforma, como la estamos usando hoy, de videoconferencias, que además tiene una funcionalidad de interpretación simultánea. En este contexto, creo que la vez pasada hablé de Green Turp. Por favor, aquí está el simbolito, la G con la T, en verde. Ellos acaban de hacer un cambio muy, muy importante en su plataforma. No he tenido ocasión de probarla todavía, pero les recomiendo a todos. En el mes de octubre es gratuito. Pueden buscar simplemente Green Turp
plataformas de interpretación y van a ver las instrucciones para conseguir una licencia gratuita y probar lo que están haciendo. Hasta el 31 de octubre es gratis. Entonces, ¿qué tiene que ver? Porque evidentemente sin estos cambios lo habríamos pasado muy mal. Seamos sinceros, la interpretación a distancia ha salvado la economía familiar para más de alguno de nosotros en este último año y medio y sigue haciéndolo. En eso me incluyo sin duda. En eso, esto ha sido nuestra salvación. Que no nos pase ese derrumbe del edificio. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué hablo de Zoom? Sí, y por eso, de hecho, estamos reunidos en Zoom hoy, por sus cualidades de plataforma de interpretación, perdón, como plataforma de videoconferencia. Pero, ¿por qué Zoom? ¿Por qué no hablar de la plataforma propiamente tales? Porque no podemos tapar el sol con un dedo. En una encuesta con más de 800 colegas, el 73% señaló que más del 50% de sus trabajos habían sido en Zoom. Entonces, Zoom sí importa. Y lo que hace la empresa, lo que hace Zoom importa y importa mucho. Entonces, ¿qué ha hecho Zoom? Hace un par de meses, Zoom anunció la segunda adquisición de su historia, un movimiento que, según la empresa, va a facilitar las comunicaciones con personas que hablan diferentes idiomas. Adquirieron la empresa Kites. La tecnología que indica Zoom, lo que va a lograr, y cito lo siguiente, dicen en Zoom, que Kites va a permitir, cito, aprovechar la tecnología más avanzada y la inteligencia artificial predictiva para ofrecer una precisión de traducción líder con baja latencia. Las transcripciones y el texto traducido van a aparecer en tiempo real antes de que los hablantes completen sus frases y se va a autocorregir si identifica una interpretación mejor tras un contexto adicional. Kites afirma que en lo que respecta al reconocimiento, su sistema tiene una tasa de error de alrededor del 5%, con solo un segundo de retraso de decalage respecto al discurso de una persona. Fin de la cita. ¿Qué significa eso para nosotros? Porque como intérpretes tenemos que preguntarnos, eso suena bastante parecido a lo que nosotros hacemos. Nosotros hablamos antes que el expositor complete la frase. Nosotros hacemos una autocorrección, por lo menos en la cabeza, si encontramos una interpretación mejor. Nosotros usamos el contexto adicional para rectificar. Kites dice que tiene una tasa de error del 5%. Eso puede ser mejor que algunos de nosotros. Y con solo un segundo de retardo, bueno, revisemos todos nosotros nuestra decalage. Cuando uno estudia, tiene un decalage bastante superior a un segundo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Acaso Zoom está tratando de eliminar a los intérpretes humanos? Eh, Podríamos decir que sí. Nos indica que habiendo invertido tanto en adquirir esta tecnología, que no van a invertir en mejoras en la tecnología que tienen, en esta función que tenemos hoy. Claro que sí. Claramente, como dicen, han puesto todos sus huevos en una sola canasta. No podemos esperar entonces ver la opción luego en Zoom de que podamos escuchar a nuestro colega o de, mucho menos de ver al colega. Algo que hemos venido pidiéndole a Zoom desde los albores de la pandemia.
Ya no tiene sentido discutirlo, pedirlo, exigirlo. No va a suceder. Han invertido, han tomado otro camino. Bueno, ¿qué produce eso? ¿Deberíamos estar todos muertos de miedo? Bueno, sí y no. Sí, porque da miedo. Sí, porque es como las torres de Champlain. Sabemos que la amenaza está ahí, al acecho. Sabemos que se puede desplomar nuestro mundo, pero ¿pasará antes o pasará después? Y sobre todo porque al igual que un cubo de Rubik, hay un montón de piezas, ¿no? Que están en movimiento. Si alguna vez han jugado con estos cubos, saben cómo funcionan. Se mueven los bloques para adelante y para atrás, para un lado y otro, y al final todo encaja en su sitio y tenemos 4 o 8 paredes con un solo color. Pero no es tan rápido, no es al primer intento para la mayoría de las personas, por lo menos. Y ciertamente para la gran mayoría de las personas, yo todavía no lo puedo hacer, mi cerebro no funciona así, no se logra. ¿Ah? Así que el miedo es real. Sí tenemos miedo y sí tenemos razones para tener miedo. Pero a la vez, no, no debemos tener miedo. ¿Por qué? Por varias razones. En primer lugar, si bien ha habido una ráfaga de actividad producto de la pandemia, el sector ha pasado por, a ver, esto, y como dice Barry Olsen, esto ha sido más bien, se ha convertido lo que era una maratón en un sprint. En ese sentido, queda mucho, mucho trabajo por hacer antes que los robots tomen el control. Tenemos en ese sentido algo que juega a nuestro favor y eso es el tiempo. Tenemos tiempo para adaptarnos, tiempo para ajustarnos, tiempo para aprender y perfeccionarnos. En segundo lugar, los progresos que han habido han llegado para quedarse. Podrían pensar que una tortuga es una imagen un poco extraña para un campo en medio de una gran agitación y de cambio vertiginoso. Pero al igual de la lección con la tortuga y la liebre, debemos reconocer que estamos en esto a largo plazo. La interpretación a distancia es de larga distancia. Como la tortuga ha llegado para quedarse, ¿va a cambiar su caparazón? Probablemente. Este caparazón cambiante que ya estamos viendo son las reuniones híbridas. Los retos para los intérpretes en estos tipos de entornos continúan. Tengo un colega que ayer estaba en una reunión, una de estas híbridas, donde le pusieron en la cabina, donde tenía la consola, además un computador donde tenía Zoom. Entonces, además de manejar la consola, tenía que manejar todos los controles en Zoom. Es una locura. Tecnológicamente no hay ninguna razón, salvo que estamos en un periodo de cambio y los propios técnicos no sabían cómo hacerlo para no recargarle la actividad al intérprete. Entonces, tenemos estos cambios, pero los retos, como digo, de los intérpretes continúan, ya sea porque nos meten más tecnología en la cabina o principalmente porque la mala calidad del audio sigue siendo el principal problema que enfrentamos. Una persona que habla desde el computador y no habla de un micrófono decente, sigue produciendo muchos problemas para nosotros. Habrán sectores que avanzan, habrán cambios. Los organizadores de conferencia han visto que sí es posible tener a los intérpretes en un lugar y los delegados en otro, las reuniones híbridas. Así que
Hasta ahí nomás llegaron mis beneficios de viajero frecuente, pero seguimos con la problemática de las deficiencias de audio. Pero a la vez, estos cambios traen nuevas oportunidades. Otro cambio que estamos viendo son acceso a diferentes idiomas y más lenguas habladas, más lengua de signos y de señas. Últimamente he impartido unas clases para colegas de lengua de señas y que no sé, diferentes idiomas que no se oyen, no se ven tanto en el circuito de conferencias en mi mercado de las Américas. Urdu, farsi, pastún, albanés, y todos ellos informan que su carga de trabajo ha aumentado dramáticamente durante la pandemia. Hay toda clase de nuevas oportunidades para ellos y para nosotros. Pero veamos un poquito de historia antes de volvernos locos con la inteligencia artificial y cómo el nuevo sistema de inteligencia artificial en Zoom nos va a dejar a todos obsoletos. Antes de ello, tenemos que recordar nuestra historia. Porque la inteligencia artificial parece revolucionaria. Todos estos bits y bytes y estas tonteras tecnológicas. Sin duda, la inteligencia artificial es disruptiva, pero no es la primera vez. Demos un paso atrás. La industria de la lengua, que nos guste o no nos guste, es una industria. Ha experimentado una cantidad tremenda de cambios a lo largo de los años. Desde aquella época en que grupos de hombres, sí, todos hombres, se reunían en torno a un escritorio con plumas y tinteros, aportando su conocimiento colectivo para traducir, hasta la era moderna, nuestros colegas en la traducción escrita han visto más de un trastorno y una disrupción. Más recientemente, obviamente, hemos llegado y hemos visto cómo la traducción asistida por computador y otras herramientas de colaboración han facilitado enormemente el trabajo de nuestros colegas, los traductores humanos. Pero, ¿qué habrían hecho esos eruditos bíblicos con todas las herramientas de que dispone el traductor moderno? Pienso en todos los errores de estructura, de cognados, de traducciones anteriores erróneas, de metáforas malentendidas que se podrían haber evitado. Perdón, divago. También vemos que están saliendo nuevas profesiones. La llegada de las tecnologías de asistencia de traducción, perdón, asistida por computador, también ha traído consigo una serie de nuevas oportunidades para los traductores. Algunos podrían llamarlo nuevas profesiones, pero como mínimo son nuevas formas de ganar dinero utilizando las mismas habilidades o habilidades relacionadas, preedición, postedición, que tanto reclaman, ¿no es cierto? Salió una declaración precisamente ayer, antes de ayer, reclamando por Squid Game y el uso de la postedición para algunas teleseries. En fin, hay usos buenos y deficientes. Pero hay otras actividades, la localización, por ejemplo, gran actividad para los traductores que no existía hace 50 años atrás y ciertamente más. Y hay otras. Pero no solamente nuestros colegas de la traducción escrita han sufrido disrupciones y trastornos. Como intérpretes también. A la izquierda, una hermosa foto de un fino bajo relieve egipcio. Muestra un detalle, solo una pequeña esquina de un friso muy grande eh, de un faraón en Saqqara, en las afueras del Cairo. Data de alrededor de 1330 antes de nuestra era.
claro, lo busqué cuando visité Saqqara, pero descubrí que está en el Museo Nacional de Antigüedades en Holanda. En fin. Pero este friso muestra a este faraón hablando con una delegación extranjera a través de un intérprete, ingeniosamente animado por el recurso de la figura doble, que mira hacia ambos lados, como si volviera alternativamente hacia el orador y el expositor. Perdón, hacia entre el que habla y el que escucha. Se trata de la primera representación gráfica conocida de un intérprete en ejercicio o de cualquier tipo de traductor, aunque no es la primera mención. Mi opinión es que el colega que trabajaba seguramente aquí en modo consecutivo, porque no veo un bloc de notas en sus manos, así que también supongo que habría sido una consecutiva corta. A la derecha, lo que parecen ser tensas negociaciones, aunque probablemente también correspondía acá la consecutiva, me parece que lo que estamos viendo aquí es un chuchotage, pero nuevamente divago. Veamos también una comprobación rápida, nuevamente histórica. La consecutiva larga. Si participaron en la charla anterior, seguramente se acuerdan de esta imagen, de cuánto duraban los discursos en los convenios de París antes de la invención de los grandes equipos para la interpretación simultánea. Y claro, si bien sigue existiendo un espacio para la interpretación diplomática, la interpretación larga, probablemente ya no es como antes, que duraban los discursos una hora o más y los colegas trabajaban en modalidad consecutiva. Vemos los albores nuevamente de la simultánea y vemos cómo ya para 1920 habían ciertos equipos y avanzamos hacia la mayoría de edad de estos sistemas ya para los juicios de Nuremberg a mediados de los años 40. Pero vemos que había una tremenda disrupción aquí también. Los colegas que hacían en forma magistral esa consecutiva larga realmente se oponían firmemente a esta gran innovación, la interpretación simultánea. Y, por supuesto, podemos ver cómo eso ha cambiado y ha revolucionado nuestro mundo. Pero todo eso está muy bien. Sabemos que el sector ha sobrevivido la agitación y estos tremendos cambios. Sabemos que la inteligencia artificial está con nosotros y va a profundizarse. Sabemos que Zoom está tratando de deshacerse de nosotros. Bueno, al menos eso es lo que ellos creen que van a hacer. Pero hay un consenso bastante firme entre los expertos que siempre va a haber un lugar para los humanos, tal como lo hay inclusive en la postedición para los traductores. Y más adelante me voy a referir a ese futuro para los seres humanos. Así que sabemos dónde estamos, pero ¿hacia dónde vamos? Y me imagino que ustedes están acá porque quieren una respuesta. Ahora, lamentablemente para mí, mi bolita de cristal está en el taller y lleva bastante tiempo en el taller. Pero tratemos nuevamente de aprender las lecciones de nuestros colegas de la traducción escrita, que han pasado desde los tinteros y las plumas a las TAC y más. Veamos qué nos depara el futuro como intérpretes gracias a esa experiencia. Primero, la lección más importante es que no hay que dejarse llevar por el pánico. Estos cambios, muchos de ellos se han dado muy rápidamente por la pandemia, pero no se dieron de la noche a la mañana y no van a seguirse dando de la noche a la mañana. Como he dicho, tenemos tiempo.
tiempo para ajustar y adaptarnos. Y de hecho, como intérpretes, tenemos una oportunidad maravillosa para dar forma al futuro de la profesión, de forjarla. ¿Ah? No se preocupen, vamos adelante. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, primero, estando preparados. Antes de la pandemia, yo había trabajado a distancia en 2 ocasiones. Una, en una situación, trabajé desde la casa. La conferencia era plenamente presencial y solo los intérpretes estábamos a distancia. Estábamos juntos, sí, no separados. Y una vez trabajé desde un hub, desde un centro. Allí se trataba de un evento híbrido con los ponentes de la conferencia y la mayor parte del público in situ, en el mismo lugar, pero con público y con los intérpretes repartidos por centros, por hubs en todo el mundo. Y la gente sincronizaba, en los que estaban en forma remota, desde una aplicación en sus teléfonos. Esa experiencia quizás me colocó en una posición más informada que la mayoría, supongo, para enfrentar los retos de la pandemia. Y siempre he sido un poquito friki, un poquito geek para los computadores. Así que hace años sé lo que es RAM, que es un procesador, lo que es Ethernet. Así que lo primero que hice fue salir corriendo a comprar un computador nuevo. Fue una inversión tremenda en aquellos momentos, porque el proyecto, el trabajo confirmado de 3 semanas que tenía, se había cancelado de repente, producto de la pandemia, y me quedé sin nada. Y eso no fue hace tanto. Eso fue en marzo del 2020. Entonces, si me hubiesen preguntado en ese momento que yo hoy, a esta fecha, estaría aquí con ustedes hablando de las plataformas y el futuro de la profesión, no me lo imaginaba. ¿Habría esperado que terminaría con un canal en YouTube sobre estos temas? Mucho menos, en absoluto. Yo, como muchos profesionales, pensé que esto duraría poco, que sería cosa de unos meses y luego volveríamos a la normalidad. Pero me escondí la cabeza en la arena. No, me embarqué, me preparé. Y ese es el punto clave. Aprendí. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer? Ha sido un salto cualitativo, sin duda alguna. Tenemos que seguir estudiando, aprendiendo. Tenemos que entender de tecnología y aportar al proceso. La tecnología no es una barrera, es un facilitador. Debemos conocerlo y aprovecharlo. ¿Pero cómo? Nuevamente, mi bolita de cristal está en el taller. Así que por favor, téngame paciencia mientras trato de enfocar una posible visión del futuro. Primero, al igual que este coco, hay algunos avances que están para comérselos. Están listos. Las grandes plataformas han mejorado sus interfaces. Si lo recuerdan, al principio del 2020, en Kudo no podías escuchar a tu compañero de cabina. Interactio actualizó toda su interfaz. GreenTurb la acaba de renovar completamente. Zoom agregó idiomas y un par de funciones. Han aparecido nuevas plataformas que permiten no solamente escuchar, sino que ver al colega, precisamente como VerSpeak y GreenTurb. Eso elimina la necesidad de un sistema de comunicación en paralelo para simular la experiencia de estar juntos. Pero han habido cambios más profundos, hasta revolucionarios. Algunos de ellos son el Assist de Kudo y una gran cantidad de bancos de terminología y aplicaciones de extracción de datos, como OneTerm, extractor de Sketch Engine. Si no han visto el video de Tech4 al respecto, les recomiendo que lo vean.
La tecnología está aún en desarrollo, pero nos permite tener una fabulosa manera de desarrollar glosarios y extraer términos. ¿Qué significa? Significa que si tengo un sistema de extracción, puedo renunciar a la creación de glosarios o de leer los documentos. Por supuesto que no, pero hace más fácil mi proceso de preparación. Y seamos sinceros, ¿quién de los presentes que trabaja en cabina no ha usado DeepL de Lingui para obtener un borrador rapidito, sucio, de su idioma de destino de algún discurso? Lo he hecho siempre que la confidencialidad lo permite. Hay una pregunta en el chat. Juliana pregunta si puedo compartir el video de ese extractor de términos de OneTerm. Sí, al final le voy a pedir a Renato que comparta el link con ustedes. Entonces, el propio DeepL ha mejorado también tremendamente. Es sorprendente cómo ese borrador rápido y sucio ha avanzado. Y es un salvavidas, ¿no? Cuando el audio es deficiente o el orador lee a 1000 por hora. Más novedades sobre esos expositores rápidos como quien les habla en un momento más. Y hablando de cambios, ahí tenemos una nueva habilidad para el intérprete: la traducción a la vista para la interpretación simultánea. Escuelas de interpretación, tomen nota. Tiene que estar eso en el plan de estudios. Pero también tenemos nuevas herramientas. Otras innovaciones más allá de las plataformas es precisamente esta variedad de herramientas de extracción de terminología y de transcripción. El sistema pago de InterpreBank nos permite subir un glosario con antelación, se produce una traducción automática y el sistema automáticamente reconoce la terminología ingresada en el glosario y ofrece la traducción a modo en la medida que va avanzando el expositor. Entonces, lo que vemos acá es precisamente eso. Entonces, acá hay una persona que está hablando y vamos a ver cómo está hablando de patentes y el glosario se había ingresado antes, se sube y en la medida que va hablando va saliendo la terminología. Y también tiene un sistema de transcripción que nos permite ir viendo. ¿Es perfecto? No, no es perfecto para nada, pero es bastante útil. Hay otras herramientas precisamente como esta otra, perdón, como esta otra que vemos acá, que es Web Captioner. Y Web Captioner también funciona de manera similar, pero este es un sistema gratuito. Entonces va hablando la persona y el sistema automáticamente va colocando lo que se está señalando. ¿Es perfecto? No. ¿Es gratis? Sí. Hay temas de confidencialidad porque es algo que perdón, que me distraigo porque efectivamente le había puesto audio y no quiero eh, compartir necesariamente ese audio con ustedes, porque no puse compartir con audio, solamente por eso. Básicamente hay que tener cuidado con esto porque por razones de confidencialidad. Si la reunión es privada y esto lo están transmitiendo en el fondo a internet en forma gratuita para todos desde el navegador, tenemos un problema. Así que tengan mucho cuidado con esto. Se puede usar, pero siempre que la reunión sea totalmente pública. Así que esa parte de la inteligencia artificial ya está y cada vez está mejor ahora. Así que tenemos ese camino que está trazado. Tenemos algunas curvas, seguro, y podríamos tener que devolvernos un par de veces, pero estamos ya en camino. Kudo avisó esta semana, por ejemplo, que van en el 2022 a presentar un velocímetro, un sistema que permite medir
qué tan rápido está hablando el expositor, el intérprete, si es una velocidad idónea para interpretar o no. No han dado mayores detalles, pero es algo que podemos esperar a mediano plazo. Es algo que podemos ver y es algo que tenemos que contemplar. Hay varias otras cosas que vienen en camino. ¿Van a ser distracciones para los intérpretes? Posiblemente. El sistema de tener la transcripción, ya algunos colegas dicen, no, me distrae, no puedo. Y otros dicen, es una maravilla, me salva una y otra vez. Otra cosa que podríamos quizás ver a mediano plazo es más estadística precisamente sobre la velocidad del discurso, de expresiones repetidas, palabra de relleno, tono de voz. Esto es fantástico para los profesores en las escuelas de interpretación y para el autocontrol. Personalmente, a mí me encantaría tener una manera de poder decirle a un colega, a un cliente, mire señor, su velocidad supera la media de todos los expositores por X porcentaje. O decirle, usted suele hablar a más 240 palabras por minuto. ¿Ah? En promedio, eso es un 40% más rápido que la mayoría de sus colegas. Para darle datos concretos, en vez de decir, no, mire, usted habla muy rápido o está hablando demasiado rápido. ¿Qué es demasiado rápido? Cuesta que uno lo entienda como expositor y cuesta que nuestros clientes lo entiendan. Así que más datos en manos, estamos más preparados. A largo plazo. El largo plazo es mucho más difícil de imaginar. Pueden ocurrir muchas cosas. Sabemos que siempre va a haber un lugar para el ser humano, porque la reunión es confidencial, porque los delegados así lo quieren. Las razones son numerosas. Al igual que la consecutiva larga, que no desapareció después de 1919, como digo, sospecho no de una extensión de 1 hora, pero no ha desaparecido la consecutiva larga. Estudiantes, hay que seguir estudiando consecutiva. La interpretación en el lugar tampoco va a desaparecer del todo. Sabemos que la tecnología que hay del trabajo de texto, de voz a texto y voz a voz, está mejorando de manera espectacular. Y es aquí donde Zoom ha colocado sus fichas. También Kudo anunció hace poco la ampliación de su oferta en la transcripción automática de la voz de los intérpretes. Si bien hay temas no resueltos ahí, las plataformas están usando nuestras voces para mejorar su tecnología y lo peor es que están cobrando por esos sistemas de transcripción sobre la base de nuestro trabajo, pero no nos están aumentando la remuneración. Es problemático. No me malinterpreten, estoy totalmente a favor de la inclusión para un mayor acceso para las personas que necesitan los subtítulos. Pero las plataformas nos deben una conversación seria sobre la materia. Están al debe en ese sentido. Pero ¿qué pasa con los otros delegados? Los participantes en las reuniones del futuro de Zoom, donde estamos suprimidos teóricamente. ¿Querrán simplemente leer los subtítulos sin que me dé una voz a la velocidad que pasan? Yo me imagino que esta va a ser la cara de los delegados cuando intentan leer los subtítulos automáticos, porque como todos sabemos, los oradores no suelen exponer a un ritmo razonable. Vuelan. Como digo, yo también lo siento. Al menos hoy no tengo a nadie interpretándome. Así es que además de perfeccionar el traductor, el sistema de voz a voz, Zoom a través de Kites, el algoritmo también que tendrá que aprender a editar contenido. Y eso va a requerir de tiempo.
Y es posible también que haya lugar para un ser humano, una nueva forma de intérprete, un híbrido entre intérprete y traductor en el sentido tradicional de estos conceptos. Así van a estar nuestros queridos delegados tratando de entender esa máquina. Pero ¿cómo será ese traductor híbrido? Y ya que nos estamos imaginando el futuro, ¿por qué no imaginarnos a nosotros como superhéroes, intérpretes al rescate? Y no es un concepto tan descabellado. En el caso que quieren contar con este jarrito, esta taza, lo pueden conseguir en esti.com, ponen Interpreter Superhero Mug en Spanish y le va a salir. Eh, por si acaso no recibo un peso, simplemente lo encontré y me pareció genial, pero todavía no lo compro, pero ya lo haré. En fin, entonces no es tan descabellado. Podemos nosotros ser los superhéroes. ¿Cómo sería eso? Imaginémonos un mundo en que la inteligencia artificial de Zoom o la de Kudo o la de cualquier plataforma ya está funcionando. El intérprete está escuchando los discursos y viendo cómo se dan los subtítulos automáticos, editados automáticamente o por un humano para mantener un ritmo razonable. Y de repente el intérprete ve un grave error. El orador dijo que el programa de microcréditos podría disponer de poner fondos a disposición de una familia para comprar un car. Y apareció la palabra coche. El intérprete humano, conocedor del contexto, la forma de hablar del expositor y el acento en inglés de eh, de ese expositor en particular, presiona un botón y stop, paralicemos todo, el evento se detiene, se silencian todos los micrófonos, todas las miradas, todos los ojos se dirigen al intérprete, el superhéroe. No, no, dice, no, no, he equivocado. Oh, por Dios que está equivocado. Lo siente mucho. No lo dice, lo piensa. Diplomáticamente nuestro héroe dice, la palabra correcta era vaca, cow, no coche. Y el presidente de la reunión dice, gracias señor intérprete, nuevamente nos ha salvado. El evento continúa. Sería bonito, ¿verdad? Bueno, como dicen, soñar es gratis. Soñar es bonito, es gratis, pero volvamos al mundo real por un momento. En resumen, la pandemia ha cambiado todo nuestro quehacer de una manera sin precedentes. Todavía estamos en la lucha, como el mundo lucha con las nuevas variantes, nosotros como intérpretes todavía nos estamos adaptando a los cambios que se han dado y los que van a venir. Para ello tenemos tiempo, como señalé. Pero ¿qué pasará? Comencé esta presentación con una torre que se había derrumbado y como en muchos casos nos habíamos salvado de ese derrumbe inicialmente gracias a Zoom que nos salvó la economía. Pero a largo plazo, quizás muchos de ustedes se están preguntando, ¿debemos preocuparnos por el derrumbe de nuestra torre, la Torre de Babel? Yo diría, no, no, no nos tenemos que preocupar por el derrumbe de la torre. Solo tenemos que imaginarnos la forma muy distinta que irá a tomar. Para llegar aquí, tenemos que prepararnos, tenemos que ser flexibles a las nuevas formas de pensar y trabajar. Nuestro futuro como profesión es brillante. Yo quedo a la expectativa de ver cómo se da esta nueva Torre de Babel. Con eso cierro la intervención, dándole las gracias a todos y me allano obviamente a las consultas que puedan haber.
Muchas gracias por acompañarnos acá en Verba Volat el día de hoy. Muchas gracias, Katy, por esta presentación que estuvo muy interesante, muy linda, además optimista, como escriben aquí en el chat. A mí me gustaría abrir ahora el chat o el micrófono a las personas que estén interesadas en hacer alguna pregunta que puedan tener o que les haya resultado. Tenemos grabado el anterior webinar, en caso de que lo quieran ver, se los podemos mandar o se los vamos a mandar en el correo para que le echen un vistazo cuando Katy aborda un poco más en detalle cada una de las plataformas que estaban disponibles en ese momento y la puedan complementar con esta otra que nos llena de esperanza para el futuro de nuestra profesión y para seguir motivados adelante. Así que no sé si tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat. Yo en este momento, mientras ustedes ponen sus preguntas en el chat, me voy a detener a poder compartir con ustedes. No sé si se ve, Katy, ¿me puedes ayudar con eso? Si se ve mi pantalla. En este momento, déjame Sí, chequear. sí se ve, sí. Perfecto. Acá estoy, mi pantalla número 2. Solamente presentarles una instancia que hemos creado a propósito de este tema que tiene que ver con cómo interpretar por Zoom, que fue diseñado, pensado como un espacio seguro donde nos podamos juntar a practicar y a conocer más al respecto de este tema. Se llama Cómo interpretar por Zoom, va a ser completamente en español, son 6 horas que van a estar distribuidas en 4 sesiones distintas. Es un programa chiquitito, solo enfocado a 24 personas porque pretende ser lo más práctico que podamos. Estoy compartiendo con ustedes en el correo electrónico el programa con las fechas y todos los detalles para que lo puedan ver y ojalá si se animan puedan participar de este programa que creo que puede ayudar a muchos a perderle el miedo, ¿cierto? A sentir más confianza para empezar a aceptar esos trabajos que cada vez empiezan a aparecer más, que son utilizando Zoom. Así que los dejamos cordialmente invitados y invitadas a todos a que puedan participar de esta actividad también pagada, pero que va a entregar mucho valor, ¿cierto?, a su práctica profesional, sin lugar a dudas. Estoy revisando el chat ahora, Katy, para ver si hay alguna pregunta. Y sí, Sí, al parecer hay alguna. sí. Hay una pregunta que, de Juliana, que contesté parcialmente en el chat, pero lo complemento acá. La pregunta es si puedo recomendar ejercicios, entrenamientos, para poder desarrollar esta habilidad de la interpretación simultánea a la vista. Es decir, ¿qué hacer cuando te mandan el documento con antelación? No te la mandan con mucha antelación, te mandan el discurso en el momento. O sea, ya abriste el micrófono y te entra el discurso. Estás tratando de leer el discurso e interpretar simultáneamente, escuchando lo que está diciendo el expositor y usando ese texto de base para la interpretación. Es una habilidad que requiere de mucha práctica. Lo que hay que hacer es trabajar con alguien, porque si seleccionas el texto que vas a usar para practicar, ya conoces el contenido y tiene que ser sorpresa. Entonces, la única manera es de, por ejemplo, o en la universidad o trabajar con un compañero de estudio o un colega, ponerse en Zoom, uno elige un texto que va a leer, lo manda a último momento a la colega y ¡pum! Y tiene que intentar, y la primera persona quien manda el texto va leyendo y la segunda persona va tratando de interpretar. Y luego cambian de lugar. Elige el texto el que estaba interpretando y se lo manda, perdón. Perdón, no estoy con el inline, el mute, deficiencia de este audífono en particular. Entonces cambian de roles para que los dos puedan practicar esta habilidad. Pero repito, la técnica consiste en, estoy escuchando, por ejemplo, estoy escuchando inglés, estoy escaneando, no leyendo, viendo el inglés, estoy hablando español. Pero lo importante es interpretar lo que dicen, no que lo que estás viendo. Es solamente un apoyo.
Súper. No hay muchas preguntas, solo felicitaciones y agradecimientos por la charla, Katy, de verdad estuvo muy motivadora. Alguien nos pregunta por ahí cómo convencer a los jueces para que empiecen a ocupar este modo de intérprete u otras plataformas. Hubo un Zoom muy interesante esta semana de jueces que fue invadido por intérpretes. Y de verdad, la moderación de las preguntas del chat no dejó pasar las preguntas de los intérpretes. Fue bastante evidente. Yo estaba en un grupo paralelo en WhatsApp donde estábamos comentando las preguntas que estábamos colocando en el chat que no dejaban pasar. Así que al parecer no hay mucho interés de los jueces en materia de tribunales de avanzar en esta materia. Ese es otro tema, la interpretación básicamente consecutiva, sobre todo en tribunales en Estados Unidos, y la problemática para el uso de la simultánea es un tema que está muy vigente acá en Estados Unidos. Para responderle a Juliana, no hay ningún curso universitario sobre la materia. Por eso señalaba que es importante que las universidades empiezan a incluir esa materia en la malla. No pueden suprimir nada. Todo lo que está en la malla hoy es importante, pero tienen que agregar nuevos cursos, nuevos conceptos, porque son habilidades que se requieren en la práctica. Absolutamente de acuerdo, Katy. Nos pregunta Ana de Los Ángeles si el curso va a ser sobre interpretación simultánea o consecutiva en Zoom. Está pensado para ser de interpretación simultánea principalmente, ¿cierto? Para que Sí, puedan practicar el trabajar en equipo, ¿cierto? En parejas en esta plataforma. Y se va a tratar principalmente de eso. Así sí. que Va a ser un curso absolutamente práctico. Vamos a hacer las primeras horas para un marco teórico y luego van a tener 2 horas solamente de ejercicio. Lo vamos a colocar en grupos y van a tener que conectarse por el back channel, digamos la comunicación paralela con sus compañeros, y van a hacer shadowing, van a repetir porque no necesariamente va a haber coincidencia de idiomas, pero van a tener que hacerlo en la práctica y adquirir práctica del cómo hacer el cambio en forma fluida, para que no se pierda ningún concepto, para que no se quede nada en el tintero, para que no se les olvide prender el micrófono en uno u otro, en fin, para que adquieran fluidez en la parte práctica. Y el marco teórico, voy a hablar de cómo funciona y voy a dar muchos tips también para las personas más avanzadas de técnicas y tecnologías que podemos usar para hacer nuestra vida mucho más fácil. Así que absolutamente. Qué mejor de contigo, Katy, que tienes un montón de experiencia ya en el tema y que has estado ahí como punta de flecha, ¿cierto? Punta de lanza, apoyando también a todos los colegas con tu canal de YouTube, que también vamos a compartir el enlace para los que no lo conocen, informándonos y comentándonos cómo esto ha ido avanzando. Así que los esperamos o las esperamos a todos los que estén interesados. Gracias por haberse unido esta mañana, el día de hoy. Esperamos que les haya servido y haber sido de utilidad esta charla del día de hoy. Y nada, si tienen cualquier pregunta, escríbanos con respecto al curso y se las vamos a responder encantados. Muchas gracias, Katy. Excelente fin de semana. También para todos ustedes en la casa. Que estén muy bien todos. Chao, chao. adiós, un gusto, que estén muy bien, nos vemos. Gracias.